Lord Hackers Entertainment. Entonces, después voy visitando los brujos. Empiezo a visitar los brujos y empiezo a decir que yo sé hacer lo que ellos hacen. Entonces, de ahí empiezan la comunicación con los demonios conmigo y hago mi primer pacto. El primer pacto que hago, entrego a mi madre y entrego a mi hermana. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión, otra entrevista muy interesante, un testimonio de vida impactante de esos que ustedes generalmente ven en este canal, que lo hacemos con el propósito de que sea edificante para toda la gente que nos distingue con el favor de su sintonía aquí en este canal. Hoy vamos a conocer la impactante e interesante historia de una evangelista, una joven cristiana que durante mucho tiempo estuvo caminando por sendas oscuras, estuvo metida en cosas bien complicadas. Ella nos contará en detalles, pero lo importante es lo que Dios hizo posteriormente en ella. Bienvenida, Jennifer Acosta. Muchas gracias. Dios le bendiga a cada persona que nos ve. Gracias a Vladimir por darme la oportunidad de compartir este hermoso testimonio. Ya vamos a decir, retomando lo que es la parte de Cristo, gloria a Dios, para expresarle a cada persona, para que podamos entender el poder que tiene Dios. Qué bueno, amén. Tú sabes que lo importante, Jennifer, de contar los testimonios es precisamente que esas personas que están quizás hoy en día atrapados en esos caminos oscuros o en esos mundos complicados, entiendan que para ellos también hay una oportunidad de redimirse. Contar esto no es con la intención de que la gente piense que de alguna manera ustedes se están vanagloriando de lo que vivieron o gozando lo que fue su vida pasada, sino es una forma de decirle a la gente que está allá afuera: para ti también hay una oportunidad. Yo pienso que eso es lo importante y por eso usamos esta plataforma para compartir testimonios como el tuyo. Claro. ¿Dónde tú naciste, Jennifer? Yo nací en Los Minas y de ahí entonces nos trasladamos a La Ciénaga, un lugar ahí un poco, yo sé que muchas personas han escuchado de este lugar, y entonces ahí vivía con mi padre y mi madre, una vida un poco complicada, vamos a decirlo así. ¿Escasos recursos tu familia? ¿Vivían en La Ciénaga? Muy escasos recursos. Mi padre alcohólico, mi madre ya con 3 niños pequeños, dándonos, vamos a decir, una estabilidad. Mi padre se iba a los lugares, por ahí venía y armaba pleito y luego venían a la casa a matar todos juntos. Teníamos que escapar por hoyos. En verdad, una vida muy, vamos a decir, de muchas persecuciones desde pequeña. Esa persona, por ejemplo, él se iba a los lugares a beber y entonces parece que creaba problemas en los lugares y después llegaban a la casa, él llegaba corriendo. Cuando entraba a la casa, entonces nosotros estábamos ahí todos y teníamos a veces que salir hasta por hoyo porque mi padre traía problemas. Entiendo. Eran personas que iban como buscándolo, persiguiéndolo, quizás por alguna deuda matarlo o problema, y ustedes también entonces corrían con las consecuencias. Exacto. Wow, qué terrible. Entonces, de ahí, bueno, ya mi historia más o menos, yo nací prematura. O sea, le voy a contar mi historia ya más o menos formulada. Nací prematura. Mi madre tuvo mucho trabajo para poder darme, por ejemplo, el tamaño que debió de darme. De ahí en adelante, entonces, empezaron a nacer mis hermanos. Empezamos a nacer en mucha decadencia. Mi padre vendía chicharrones en la calle. Mi madre, por ejemplo, iba y visitaba casas, las limpiaba. Y así fueron dándonos un tamaño más o menos a los 3. Y entonces empezaron los problemas. Empezaron que mi padre bebía, empezó mi mamá también a beber. Entonces empezaron a pelear dentro de la casa. Eso nos influyó mucho a nosotros. Nosotros entonces después nos mandaban para el campo para que nosotros estemos con la abuela de nosotros, porque ya ellos no nos podían tener, éramos 3 y las cosas económicas eran muy poco. Entonces de ahí empezó a formularse el problema, vamos a decir en mi vida, raíces vamos a decir de heridas, de cosas que no llegaron a formularse ciertamente. ¿Tú eras la mayor o eres la mayor? Soy la mayor. ¿Tienes 2 hermanos más? ¿Hembra, varones? Una hembra y un varón. Yo soy la más grande. Tengo una hembra que es segunda y el varón es más pequeño. Muy bien. Entonces, los enviaban al interior con tu abuela. ¿A dónde exactamente? Los Ríos de Neiva se llama, Barahona.
Entonces, de ahí empiezo a crecer con la falta de mi padre, de mi madre. A veces mis hermanos no estaban y necesitaba ese calor de mis padres. Entonces, donde mi abuela no era algo muy efectivo tampoco, entonces ahí empecé a crear ciertos hábitos. Por ejemplo, ya desde muy pequeña yo bebía alcohol. Desde muy pequeña yo tenía ciertas experiencias espirituales que otras personas no tenían, posiblemente por la deficiencia de mi nacimiento. Nací con dones especiales y empezaba entonces a ver cosas espirituales, pero entonces el problema de mi vida, mis padres no están ahí y todo empezó a ligarse. ¿Bebías alcohol a qué edad más o menos? 9 años. 9 años. 10 años. ¿Por quién te daba alcohol tan...? Mi abuela vendía alcohol en la casa. Entonces, a mi abuela vendía el alcohol, nosotros lo tomábamos, yo me iba con los niños, le daba... O sea, ya desde ahí empieza, vamos a decirle, el enemigo a marcar terreno en mi vida. Ya desde ahí él empieza, vamos a decir, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer igual que tus padres. Entonces me llevó a la casa de mi abuela, donde mi abuela vendían alcohol y nosotros lo tomábamos. A escondidas. A escondidas. Wow. ¿Y qué pasó a partir de ahí Entonces después de ahí nos fuimos de nuevo con mis padres a vivir. Después volví de nuevo y vivía con una tía. Entonces, después de ahí fui formando como ciertas, vamos a decir, debilidades, como que no me querían. Fui formando como tristezas. Por rodar tanto. Claro, porque imagínate, un niño necesita estabilidad y yo no tenía estabilidad. Entonces, después de ahí empiezo a tener experiencias espirituales que no entendía. Vamos a decir, como de ver cosas que otras personas no ven, ver brujas, por ejemplo, volando, ver personas cuando se iban a punto de morir, ya yo sabía cuando ellos se iban a morir, y empecé a desarrollar ese don. Entonces, de ahí el enemigo empieza a hacer terreno en mi vida, en mi cabeza, empieza a decirme que yo debo de buscar otras cosas, empezó a infundir ciertas creencias que no eran una creencia natural de una persona normal. Entonces aquí el enemigo viene preparando este terreno para mi vida. ¿En tu familia existía alguna otra persona u otras personas con experiencias similares a la tuya? Sí. Mi abuelo practicaba el ocultismo. Mi abuelo siempre estaba de la mano con, por ejemplo, brujos, santeros. Él es de Pedernales, tenía muchísima tierra y tenía que cubrir la tierra con eso, entonces hizo pacto. Entonces viene desde el padre de mi padre, viene arrastrando estas cosas generacionales. O sea, el padre de tu padre consiguió bonanza económica, tierras, a raíz de pactos que hizo. Sí, exacto. Él se trataba con haitianos. Los haitianos le trabajaban a él, le trabajaban tierra. Incluso él tenía un pacto en la tierra donde tenía como un palo, un déjà vu, le llamaban a este palo. Entonces, ahí él tiraba todos los trabajos. Entonces, tenía todo esto fundamentado. Wow. Desde aquí, entonces mi padre enseña al brujo, por ejemplo, a hablar el idioma español. Entonces, desde aquí va formándose toda esta historia donde soy arrastrada junto con estas cosas generacionales. Entiendo. Entonces, tú te sientes rechazada, no tienes una estabilidad familiar ni emocional. Exacto. Y te ves envuelta en todas estas cosas que no comprendes. A una edad muy pequeña, a una edad que no podía formular, por ejemplo, ¿por qué mi padre bebe? ¿Por qué estaba donde mi abuela? ¿Por qué mi madre no viene? O sea, fueron preguntas que fueron formándose en mi vida. ¿Por qué no soy como unos niños normal que no tengo, por ejemplo, ropas? No tenía, por ejemplo, comida normal. No tenía un cepillo con que cepillarme, una pasta. O sea, vivías con mucha precariedad. Sí, muchísima precariedad. En el lugar donde nosotros estábamos, éramos 3. Mi padre y mi madre por ahí, mi abuela con nosotros. Y así se empezó a formular mi vida. Wow, entiendo. Entonces, la jovencita Jennifer, 9, 10, 12 años, ¿qué comenzó a hacer para de alguna manera tratar de olvidar esa realidad que estaba viviendo? Entonces, empiezo, por ejemplo, a tomarle el ron a mi abuela. Empiezo a pelear en la calle. Claro, era una persona muy aplicada. Yo no tenía papeles. Mis papeles, acta de nacimiento, lo tuve a los 22 años. O sea, tu padre y tu madre no te declararon. No me declararon. Entonces, de ahí empecé a estudiar. Era la mejor estudiante, con las mejores notas. Pero entonces no se me daba el valor, no se me daba la ayuda. Entonces empecé a estudiar, empecé a pasar curso muy bueno ahí en esa área. Y empecé a inspeccionarme en esta parte. Luego de ahí, entonces, tenía primas.
Las primas eran mucho más desarrolladas que yo, vamos a decir a nivel mental. Entonces de ahí empezamos a andar la calle, a beber. En el campo es muy corrupto, a donde yo vivía. Ya desde muy temprana edad, 16 a 17 años, ya en verdad uno estaba un poco corrompido. Pero nada vamos a decir, de yo tener relaciones a esa edad, sino que en esa parte me conservaba, pero ya en la parte más corrupta de beber y de vivir una vida así desordenada, sí. Ok, bebías desde muy joven porque me contaste Sí. que desde 9 años tomabas el alcohol a escondidas, pero ya a los 16, 17 ya estabas con una prima en la calle, básicamente. Sí, sí. Y si usted se da cuenta, mis padres son alcohólicos, vamos a decir, están en esta área. Y el enemigo viene marcando un territorio en mi vida, ¿para qué? Para encerrarme igual que mis padres, en el alcohol, en la precariedad, en no tener, vamos a decir, una estabilidad ni emocional ni tampoco física, porque se dejaban, peleaban delante de nosotros. Mi padre le daba golpe a mi mamá delante de mí, yo tenía que sujetar a mi padre para que no le diera golpe a mi madre. Y también ciertas actitudes, vamos a decir, sexuales que mi padre tenía con mi madre ya cuando mi madre no quería estar con él. ¿Delante de ustedes? Sí, delante de mí. Yo tenía que acostarme al lado de mi madre y mi padre borracho pasaba por encima de mi madre para poder tomar a mi madre a la fuerza. Dios. Y yo tuve que proteger a mi madre en ese estado. O sea, yo le estoy diciendo que nosotros vivíamos un infierno literal en mi vida. Dios mío. Wow. Qué fuerte. Dime una cosa, Jennifer. ¿Cómo eso comenzó entonces ya tú, con 16, 17 años, ya tú estás madurando, estás creciendo, has crecido viendo todo esto, te está marcando de forma negativa? ¿Hacia dónde te llevó todo esto? Ya entonces a esa edad ya yo empiezo a tener conocimiento. Empiezo a preguntarme por qué veo cosas espirituales, cosas que otras personas no ven, por qué siento cosas que otras personas no ven. O sea, el dolor posiblemente o la especialidad que yo tenía ya me llevaban a ver cosas que otras personas no podían ver. Entonces esto me lleva a mí a preguntarme quién soy, a qué vengo a la tierra. Una mente desarrollada, una mente inteligente. Imagínense que en la escuela a mí me volaban hasta 3 cursos, yo sin un acta de nacimiento. O sea, era una mente, no era una mente cerrada, era una mente abierta a muchas cosas. Entonces empecé a experimentar ciertas cosas paranormales, vamos a decir espirituales. Por ejemplo, a ver brujas cuando iban a hacer cualquier actividad, a ver demonios. Los demonios me frisaban mucho, los veía, los escuchaba hablar y tenía este tipo de experiencia en mi vida. De aquí entonces empecé a pensar quién soy yo. Aquí entonces entra la pregunta, ¿por qué vine a la tierra? ¿Y a qué vine? Porque duré mucho tiempo diciendo, diciendo, ¿por qué vine aquí? ¿Qué hago aquí en este mundo? Y también con una necesidad fuerte como de partir, como que ¿por qué estoy aquí en la tierra? Porque ya las cosas que me habían pasado eran cosas muy difíciles para mi vida. O sea, no querías seguir viviendo. No quería seguir. A una edad temprana ya yo quería la muerte, no quería estar en esta tierra. Porque de alguna forma, Vladimir, yo entendía que yo iba a venir a pasar ciertos procesos que, claro, no me equivoqué. Empecé a pasar procesos que usted no se imagina, que las personas que están ahí no se imaginan el infierno que yo viví en mi vida. ¿Qué pasó en tu vida? Yo quiero que tú me cuentes con detalles. De ahí entonces empiezo a experimentar estas experiencias y empiezo entonces a hablar con seres, empiezo a hablar con demonios, empiezo a entender que soy especial. Me desligo del mundo físico. O sea, no una niña normal, no una muchacha, por ejemplo, que los hombres la enamoran. A mí no me enamoraban los hombres. A mí no me gusta, a mí no me buscaban los hombres, vamos a decir, como mujer. Entonces yo empecé a desenfocarme de todo lo natural. Claro, viviendo con mis padres, la disfunción de mis padres, todo eso fue como un choque. Entonces empecé a vivir un mundo, vamos a decir, diferente al natural. Empecé a tener experiencias espirituales de vida pasadas, de que yo no vivía en esta tierra y de que yo vivía en otra dimensión. Vamos a decir, cuando hablamos de dimensión, de que viví en otro mundo. Empecé a tener raíces de creencia, primero de vida antepasada, luego empecé a tener creencia en la luna, empecé a adorar demonios. De aquí entonces empecé a comunicarme con esos demonios. Esos demonios venían donde mí. Entonces aquí empieza la experiencia donde yo digo, tengo que buscar la explicación a todas estas cosas. Pero en ese transcurso, Vladimir,
Dios nunca dejó de hablarme. Pero hay algo, que las personas están en el mundo, están bebiendo, están haciendo su vida y muchas veces Dios le habla de muchas maneras, diciéndole que los ama, que los quiere y que los aprecia, pero ellos no entienden la voz de Dios. Dios me hablaba, pero yo no entendía que Dios me amaba, que Dios me veía, que Dios me miraba, que Él sabía la situación que yo estaba pasando. Él sabía que mi vida iba a ser muy difícil. Entonces empiezo a introducirme en este mundo. Y yo sola empiezo entonces a entrarme a hablar con demonios. Escucha, en vez de hablar con personas, empecé a introducir mi vida con los demonios. Empecé como, vamos a decir, a tener experiencia, empecé a vivir, vamos a decir, en otras dimensiones. Cuando hablo de vivir era porque yo me desconecté del dolor de mi vida natural. Y aquí empieza entonces donde yo digo, no, yo tengo que empezar a ver quién soy yo, dónde voy a llegar. Tengo que ver cómo yo salgo de este mundo. O sea, sí estaba mi mente decauterizada. Wow. ¿Y sola? Sola. O sea, hasta ese momento no te habías asociado con nadie que hiciera Tenía lo muy mismo. poca sociedad. O sea, yo no usaba como que esto de grupos. No usaba esto como... O sea, las personas siempre me desechaban. Dios mío. Dime una cosa, Jennifer. ¿Hasta ese momento tú te comunicaste con alguien de tu familia para contarle lo que estabas experimentando, lo que vivías, todas esas cosas? Nunca. Nunca les dije... O sea, ellos no estaban pendientes de mí. Ellos me tenían rodando de un lugar para otro. Estaban enfocados en beber, en vivir su vida. Y no se enfocaban en el mundo en que yo me estaba introduciendo. Entonces, de aquí en el liceo, yo empiezo a juntarme con personas. En el lugar a donde vivo, empiezo a juntarme con chicas diferentes, por ejemplo, que escuchaban rock, vestían diferente. De aquí entonces empiezo a conocer ciertos amigos que no tenían un hábito normal como las personas que van a discoteca, sino que se juntaban en parques, personas que habían hecho pacto, por ejemplo, con el diablo, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Entonces aquí yo empiezo a abrirme a un cierto conocimiento, claro, ya con algunos llamados del enemigo, que el Señor reprenda, para mi vida, como un propósito que Él tenía. Entonces, después voy visitando los brujos. Empiezo a visitar los brujos y empiezo a decir que yo sé hacer lo que ellos hacen. Entonces, de ahí empiezan la comunicación con los demonios conmigo y hago mi primer pacto. El primer pacto que hago, entrego a mi madre y entrego a mi hermana. Cuando hablo de entregarle, que ya yo le estaba entregando la vida a estos dos demonios. Y muchas personas dirán, ¿cómo es que una persona puede, por ejemplo, hacer esto? Mi familia estaba destruida, mi familia le había abierto legalidad desde mi abuelo. O sea, espíritus generacionales que venían operando. Hay muchas personas, Vladimir, que ellos se ven arrastrando diferentes eventos. Por ejemplo, son alcohólicos, son personas que se buscan su vida en la calle, son ladrones, son personas que están arrastrando raíces y cadenas espirituales que lo están llevando a ellos a estas cosas. Ellos no lo hacen porque ellos quieren, ellos lo hacen porque sus generaciones antepasadas habían hecho pacto y ellos no saben cómo liberarse de ese pacto. Pero ¿qué pasa? Jesús tiene la solución. Dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él viene a darle libertad a los cautivos. Hay muchas personas que están cautivas, que merecen libertad. Yo estaba cautiva y Dios me dio a mí libertad hasta el día de hoy. Pero ¿cómo es eso de que tú entregas a tu mamá y a tu hermana en un pacto? ¿Qué buscabas con esto? ¿Qué querías? Y quiero que le expliques a la gente si eso es posible. Porque quizás a mucha gente le van a hacer la curiosidad o la interrogante de si alguien más puede entregarte sin tu consentimiento. Mira qué acontece. Esto no lo hace todo el mundo. Esto lo hace ya una persona que tenga ciertas legalidades, que el enemigo le haya dado, ciertos poderes, vamos a decir, y la persona tiene que entregar algo a cambio. Ahora, no todo el tiempo que yo diga, yo voy a entregarle a una persona, se ejecute, porque ahí está la presencia de Dios. Dios, hay muchas cosas que no lo permiten. Hay personas que están cubiertas totalmente por el Señor. Pero, ¿qué acontece? Ya cuando vienen marcas, que el enemigo viene marcando un territorio con la persona, vamos a decir, mi familia me abandona. Vivo una vida de desorden, de desastre. Entonces, ya esto le da a Satanás, ¿qué? Meterse a mi casa, que el Señor lo reprenda. Entonces, él está dentro de mi casa, hay alguien que está ministrando,
que está diciéndole incluso que tú no mereces estar en esa familia. Entonces tú empiezas con los dones que tú tienes, empecé a ejecutar estas cosas. Empecé entonces a leer las cartas. Cuando empiezo a leer la carta, como ya yo podía comunicarme con los demonios, entonces esos demonios me entraron en una dimensión y empezaron a hablar conmigo. Me dijeron, tú nos vas a leer, tú vas a ver el futuro, tú vas a ver todas las cosas, pero tienes que entregarnos 3 dedos de tus manos. O sea, ellos hablan en parábola. Entonces, cuando me dijeron así, yo no entendía qué era lo que ellos me estaban diciendo y yo quería tener poder, yo quería desarrollar lo que yo tenía. Y yo le entregué a mi madre y le entregué a mi hermana. Después que le entrego a mi madre y a mi hermana, mi madre empieza entonces a sufrir de una enfermedad. Empieza a sufrir de un fibroma y esta enfermedad le está consumiendo, A mi hermana que le entregué, le rajaron la cara, se la rajaron de aquí a aquí y mi hermana empezó entonces a vivir episodios como de esquizofrenia, de locura, vamos a decirlo así. Empezaron a pasarle acontecimientos, violaciones, donde ella quería, vamos a decir... Y todo por este motivo, porque yo la había entregado para yo poder leer la carta. O sea, esto fue consecuencia de lo que tú habías hecho. Estas son vamos a decir, estos son los síntomas de que yo la había vendido a ella. Pero entre ese transcurso, yo hablo con los 2 demonios. Uno vino en forma de carta, hablaban conmigo así como yo estoy hablando de aquí frente a usted. Y empecé a leerle la carta a muchas personas. Empecé a leerle la carta, me dieron una estrategia de cómo hacerlo, cómo yo tenía que hacerlo. Bauticé las cartas con mis energías, con mi sangre. Entonces, aquí empezó la actividad donde ya yo estaba empezando a conocer que ya existían ciertos mundos. Entonces, después de ahí conozco un grupo y este grupo siempre nos juntábamos en un parque. Eran rockeros, todos vestidos de negro. Ya para ese tiempo ya yo subía demonios, o sea, ya yo estaba poseída por demonios, ya mi vida estaba totalmente desenfrenada, 18 años más o menos. Entonces aquí empiezo a vivir esta vida donde estas personas de ahí ya habían tenido pacto con el diablo, ya habían, por ejemplo, quitado vida de personas para poder manejarse en ciertos tones y empecé a unirme con estas personas. Incluso yo llegué a juntarme con este hombre que sonó mucho, hace mucho, que se llama Chamán Chakra, que mató a toda su familia. Yo llegué a conocer a este grupo de personas, nos llegábamos a juntar en el Parque Colonial y muchos jóvenes, escuchan muy bien, muchos jóvenes se introducen en todas estas cosas, en todas estas actividades, dañando su vida. Pero ¿por qué todo esto? Por la deficiencia de su familia desde el principio. Porque todo esto me guió a mí por la deficiencia de mi familia, mis padres alcohólicos. Todo esto me llevó a estos episodios. Así es. Yo recuerdo una conversación, te comentaba antes de comenzar a grabar esta entrevista, que recordaba cuando hablé contigo una entrevista que hice con Stephanie Santana. Y en esa entrevista precisamente estábamos hablando de que para ella, su testimonio, durante la adolescencia, fue donde se abrió todo este mundo oscuro, sí, porque ella conoció personas que poco a poco la fueron introduciendo y que además también a través de redes sociales, incluso creo que recuerdo que alguien la había contactado y todo era como a través de grupos que se reunían en espacios incluso culturales, espacios así abiertos como lo que tú mencionas, que hablas de parques. Sí, entonces de ahí empiezo a cambiar mi forma de escuchar la música. La música tiene mucha influencia en las personas. Tienen influencia demoníaca, pero ya nos estábamos metiendo a un nivel ya de que el que escuche esa música, la mente total se le cauteriza. Empezaba a escuchar rock, black metal, thrash, empecé a ser desobediente, empecé de una vez a buscar las áreas que me representaban eso que yo estaba escuchando. Entonces de aquí empiezo ya a tener más experiencia con lo sobrenatural, con los demonios, pero sin olvidarme de que Dios siempre estuvo pendiente de mí. Dios siempre me estuvo hablando. Yo siempre tuve el llamado de parte de Dios. Un día tuve un llamado donde el Señor me dijo que aunque yo estuviera en oscuridad, aunque yo estuviera en tormentas, en dificultades, yo iba a terminar aquí en el Evangelio, predicando su palabra, hablando de Cristo. Yo sí le digo mucho a las personas que Cristo es real y Cristo cambia. Si usted ve una foto mía de antes y ve una de ahora,
ve mi familia, la familia que yo tengo ahora. Claro, soy madre soltera y tengo un niño, pero no se compara a la historia que me dieron mis padres a mí, a la que yo le estoy dando el día de hoy a mi hijo. ¿Cómo tú podías discernir cuando Dios te hablaba? Porque tú permanentemente estabas hablando con demonios. Cuando Dios me hablaba era una voz diferente. Era voz de estruendo, de muchas aguas. Y era un poder sobrenatural que entraba dentro de mí y me daba paz. Cuando los demonios te hablan, te inquietan el alma. Te inquietan el alma. Incluso yo he entrado en dimensiones que Satanás ha venido donde mí, se ha parado enfrente de mí y ha hablado conmigo. Por ejemplo, en una ocasión venía a buscar mi alma. ¿Por qué? Porque ya una persona que hace pacto satánico, una persona que abre puertas demoníacas, ya Satanás tiene la autoridad. Yo empecé a practicar, empecé a salir de mi cuerpo en lo astral, vamos a decir, a entrar a otras dimensiones. O sea, uno dice esto y la gente dice, tú estás loca. ¿Cómo tú te puedes trasladar? Por ejemplo, yo en mi casa me puedo trasladar, vamos a decir aquí. Satanás está sabiendo que tú estás haciendo actividad de parte de Dios, que tú estás haciendo cualquier cosa, puede trasladarse. Pero no físicamente, estamos hablando estamos hablando de algo espiritual. De algo distinto. Sí, de algo espiritual porque... Porque, ojo, mucha gente que te está escuchando en este momento dice, eso no es posible, eso no es verdad, son mentiras. ¿Cómo tú manejas esas cosas cuando hablas de tu testimonio? Cuando dicen que es mentira, que no es verdad, yo digo que yo sé la historia que yo viví. Cada persona tiene su historia. Cada persona vivió su proceso. El proceso de usted no es igual que el proceso mío. No se compara a ninguno. Y la veracidad está en que cuando tú lo expresas, cuando tú lo hablas, cuando es algo vivido, la persona se identifica con lo que tú estás hablando. La persona, quizá no todo un público, pero puede ser una persona que entienda específicamente lo que estoy diciendo. Quizás porque lo ha vivido también. Claro. Posiblemente hay historias mucho mejores que la mía. Posiblemente hay personas que hicieron cosas peores que la mía, pero esta es mi historia. Esto fue lo que yo viví. Okay, entonces tú comenzaste a tener estas experiencias de poder, de alguna manera, como entrar en otras dimensiones. Que no son espacios físicos. Cuéntame un poco de eso para que la gente entienda y para yo también entenderte. Mira qué pasa. Para explicarle a la persona que entiendan más en lo natural, el mundo espiritual es como un sueño. Es como un sueño o una ilusión o una imaginación. Lo estoy expresando así para que las personas puedan entender. Por ejemplo, tú te acuestas y ya tú sales, vamos a decir, de tu cuerpo y tú empiezas a tener la experiencia donde tú vas a lugares. Por ejemplo, hay gente que han vivido episodios antes de que le pasen y ellos dicen, pero yo he vivido este momento. Cuando ellos dicen, yo he vivido este momento, es que en sí su alma salió y andó primero los lugares y luego volvió a su cuerpo y esta persona no se dio cuenta que andó. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que las cosas que no se ven, las cosas que se ven se hicieron de las cosas que no se ven. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que Dios empezó a hablar, a decir las cosas y las cosas empezaron a crearse. O sea, que las cosas que no se ven son más reales que las que no se ven. Muy fuerte, muy profundo eso. Ok, Jennifer, entonces, ¿qué continuó contigo en ese momento? ¿Qué pasó con tu vida? Porque ya tú estabas entrando en un mundo bastante complejo, ya no estabas sola, estabas compartiendo con otras personas que estaban haciendo cosas quizás peores. O sea, ¿qué pasó contigo? Ya después de ahí, entonces empiezo a amanecer en las calles, me pongo alcohólica, empiezo a prender a cigarrillo. Entre el grupo donde yo estaba, ahí había alcohol. Ahí habían todo tipo de personas, lesbianas, habían personas que ya tenían un alto nivel de conocimiento, ya yo me juntaba con brujos, con satanistas, con personas que practicaban especialmente eso. Entonces, ¿personas jóvenes? Disculpa que te interrumpa porque es importante saber eso. Jóvenes como tú. Jóvenes como yo y viejos. Adolescentes. Y viejos también. Viejos. Porque de lo que yo le estoy hablando es una red. Es una red. Por ejemplo, nosotros nos uníamos en el parque, ¿verdad? ¿Cuál parque? Vamos a ser específicos. ¿Qué parque? Parque del Almirante. Ok. En el Parque del Almirante de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Ok. Nosotros nos reuníamos ahí. Pero entonces, al nosotros ser un género rockero, nosotros no íbamos a otros lugares. Al Parque Duarte. No íbamos a... Parque Duarte aquí en el Conde. En el Conde. No íbamos, por ejemplo, a la zona colonial.
No íbamos a los lugares donde hacían fiesta de mush, vamos a decir, de metal, donde iban rockeros. Entonces, entre todo esto, incluso hay personas de alto rango, de ya personas ricas de este país, que frecuentan estos lugares donde se hacen estas fiestas, vamos a decir. Entonces, hay todas esas personas van influidas por la misma cosa, son adoradores ya, vamos a decir, del enemigo. Entiendo. O sea, que estamos hablando de algo que está regado en el país. Que está regado totalmente, no tiene que ver. Ya si tú entraste a lo que es la juventud, hasta la vez hay personas viejas que tienen un conocimiento oculto, que leen Biblia satánica. Por ejemplo, yo leí Biblia satánica. Me nutrí con libros de ocultismo, me nutrí con libros de hechicería, con estas cosas. Entonces ya después de ahí yo empiezo a vivir mi vida, por así decirlo. Empiezo a amanecer en la calle. Muchas veces en estos lugares se hacían orgías. Muchas veces en estos lugares tú amanecías en los parques, amanecías bebiendo. Y muchas veces se cometían abusos en estos lugares también. De aquí entonces empieza Satanás a entrar más a mi vida. Yo empiezo ya a tener entonces los demonios, ya lo veo claro. Empiezo a hacer pacto con los demonios. Demonios de agua. Empiezo a hacer pacto con un demonio que maneja el tiempo, que el Señor reprenda. Empiezo entonces, ya Satanás se me manifiesta. Empieza a hablar conmigo. Ya no tengo que ir a ningún lugar, sino que él viene donde mí y habla conmigo y me dice que él tiene algo para mí. Que él tiene algo para mí, que yo tengo que ir a un lugar. Ya de aquí entonces empiezo, entre las personas que me reunía, había una persona que subió un demonio y este demonio decía que me había conocido, que yo era sacerdotisa en un tiempo de antes, que por eso tenía poderes. Entonces, en este tiempo yo era virgen. Y esta persona, para poder activar, para que usted vea cómo está todo esto, en el satanismo hay algo, que las vírgenes son muy importantes para abrir ciertos portales. Una pregunta, para que me aclares. Tú estabas en la calle tomando, amanecías, estabas viendo todo este tipo de cosas y todavía eras virgen. Todavía era virgen. Todavía ningún hombre me había tocado. ¿Por qué? Bueno, era lo que le explicaba. Dios tenía como ciertamente o siempre ha tenido un celo hacia mí. No deja que todo el mundo se acerque. No deja, incluso yo decía, incluso una de las cosas que me hicieron llegar al ocultismo, al satanismo, era que yo decía que en mi vida antepasada yo tenía una familia, entonces yo estaba buscando esta familia en esta dimensión. O sea, son cosas como de locura. Entonces, esta persona, precisamente yo la llegué a encontrar en la secta donde yo estaba. Ya en la secta donde yo estaba, ya yo era una mujer, porque ya yo llegué más adelante a la secta. Ok. Muy bien. Entonces, cuéntame de nuevo. Entonces, en ese momento, cuando te dicen eso, tú eras virgen todavía. ¿Qué pasó? Entonces, cuando ya me dicen eso, empieza entonces Satanás a tratar conmigo. Empieza a decirme, él me dice que tenía que buscar una daga. Luego de buscar la daga, había que hacer un círculo, un pentagrama. Esto era como un rito. Entonces aquí se le iba a entregar esta parte a los demonios y yo iba a obtener un poder, pero ciertos poderes se iban a ir también para donde la otra persona. Pero esta actividad ciertamente no se llegó a ejecutar, sino que ya esto entonces empezó a impulsarme a mí más a lo que eran las cosas del ocultismo. O sea, lo que querían era que tú entregaras tu virginidad. Sí. A cambio de poderes. Sí. Pero no lo hiciste. No lo hice. Eso no llegué a ejecutar esta parte. O sea, expreso esta parte porque hay muchas jóvenes haciendo esto. Hay muchas jóvenes que están subiendo, que van y le engañan. Ellos se mueven a los colegios, se mueven a las iglesias, se mueven a los parques. Entonces, hay muchas niñas que, por ejemplo, están en los parques, llega una persona, le empieza a contar, nadie sabe la historia de esa niña, la enrieda, se la lleva y hace estas actividades con las niñas. Entonces, por eso estoy expresando esta parte aquí. Entiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces, todas estas cosas, yo decía que yo debía de buscar por qué yo veía todo esto. Entonces, Satanás se me aparece, que el Señor reprende, y me dice que necesitaba que yo vaya a una secta, a un lugar. Entonces, cuando se me aparece, hay una muchacha, una amiga mía, que ya leía los ojos, me recuerdo yo en este momento, se juntaba con otro satanista, entonces ella me llevó a la secta a donde empezó toda, vamos a decir, mi historia. ¿Qué pasó ahí? Cuando ella me lleva, ya yo tenía pacto.
había vendido a mi madre, pero en hubo ciertas intervenciones de parte de Dios, que gracias a Dios mi madre está viva, mi hermana está viva, gracias al Señor. Entonces empiezo y voy y me introduzco en la secta. La secta se llama Séptima Secta. Me piden varios requisitos. Ahí hay varios jóvenes, hay personas de 30 años, personas de 17 años. Por ejemplo, el padre de mi hijo tenía 17 años, yo tenía 18 para 19. Entonces, de ahí nos pedían requisitos para nosotros poder asistir a la secta. Por ejemplo, no decir nada de lo que estaba pasando ahí. Ahí nos ponían disciplina a nosotros, nos daban con palo, nos ponían a hacer todas estas cosas nos podían hacer para ver manifestaciones de demonios. En todo esto, mis amados hermanos, ahí todo lo que escuchan, en todo esto hay muchos jóvenes, muchas personas engañadas, introducidas, creyendo que están en un buen camino. Dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero sus caminos son fin de muerte. Entonces yo llego a este lugar, ya con mi familia vendía, llego a este lugar, me hacen hacer un pacto. Este pacto, firmo esta carta con sangre. Los demonios que nosotros íbamos a servirles se llaman Azazel y Lili, que el Señor reprenda, eran 2 demonios. Azazel es un demonio de pacto, Lili es un demonio que opera, vamos a decir, en lo que es la sexualidad, en lo que vamos a decir, ese demonio se mueve en el área, vamos a decir, de la sexualidad y también de la parte donde se chupan a los niños. O sea, esa entidad entrega a los niños. Entonces, Azazel es un demonio de pacto. Entonces, pacté con estos 2 demonios y empezamos aquí en la secta. Aquí nosotros empezábamos a invocar demonios. Nos destruimos todos. Empezábamos a invocar el demonio que tenía que subir. Habían varias personas que tenían que iniciarse. Habían jóvenes de 13 años que se acostaban hasta con 13 y 14 hombres en este lugar. Jóvenes de 13 años. Mujeres. Mujeres. Iban jóvenes de 17, 18 y empezaban a hacer todas estas actividades. Pero ¿qué pasa? Pero una pregunta, disculpa que te interrumpa. Primero quiero saber cuántas personas llegaste a ver juntas ahí en estos, digamos, momentos. Entre entrar y salir, ahí se juntaban hasta 20 y 25 personas. Pero cuando dices que hacían pactos y todo se desnudaban, ¿cuántas personas juntas habían? Eso, 20 o 25 personas. Entre ellos 15, menores de edad. Entre ellos menores de edad y mayores de edad también. Ok. El padre de mi hijo era menor de edad. Yo tenía 1 año mayor que él. Habían otras que eran menores que yo. Tenían 14, 15, pero no se le notaba en el cuerpo. Entonces de ahí empiezo también a escuchar la voz de Dios, donde Dios empieza a hablarme dentro de la secta. Aquí entonces empiezo a tener experiencias espirituales. Ya empiezo a desarrollar el don de hablar más con demonios, de moverme en ciertas dimensiones, por ejemplo, bajar a ciertos infiernos, donde ya venían demonios y me llevaban a lugares. Aquí entonces empiezo a desarrollar ciertas experiencias, donde hablo con la vela, donde me muevo en el tiempo. Empiezo a tener poderes en sí. Pero todo yo quería como irme a la dimensión que yo pertenecía, a lo que yo decía que era. Entonces aquí nos ponían disciplina. Aquí nos daban con palo. Aquí subían los demonios. Los jóvenes, había un joven ahí que un día subió un demonio que empezó a agaviarse por las paredes, comía vidrio. Había personas que tenían demonios de indios. Todas estas cosas se veían aquí. Habían personas que operaban bajo un espíritu como un animal, como perro. Este demonio se llama Cerberus, que es un demonio ya del infierno directamente. Todas estas cosas pasaban aquí. Esto es un lugar, cuando hablas de la secta, es un lugar físico. Hay un lugar, un espacio, un sitio, como donde una casa. Donde nosotros nos juntábamos. Una casa. En esta casa nosotros practicábamos, hacíamos todas estas cosas. Nos cortábamos, hacíamos, vamos a decirlo, que donde parejas se unificaban. Incluso de aquí salieron muchas personas desviadas, hombre con hombre, mujeres con mujeres, por todas las cosas que nosotros hacíamos en este lugar. Entiendo, wow. Es como le digo, es algo, o sea, yo le estoy explicando pequeñas partes, pequeñas pautas. Bendito sea el nombre de Jesús, para que usted vea lo que Cristo hace y lo que Cristo cambia. Pero en este momento mis sentimientos eran como de una persona poderosa. O sea, yo veía a la gente y veía a la gente como si nada.
Para mí las personas, incluso ni siquiera interactuábamos mucho con las personas. Nosotros llegábamos, por ejemplo, a los bares y ahí nosotros creíamos que teníamos todo el territorio. Nosotros, por ejemplo, dominábamos las personas en el lugar para que nos dieran bebida. O sea, había mujeres para que nos dieran bebida, para que nos dieran cigarrillos. Aquí entonces empezó el jefe de la secta a vendernos. Vamos a decir, conmigo no pudo operar mucho porque estaba el padre del niño. El padre del niño fue que me inició. O sea, muchas mujeres que iban y se iniciaban ahí tenían que acostarse con todos los hombres, pero en mi caso, el padre del niño era mano derecha del jefe de la secta y a mí no se me podía tocar. Entonces el Señor me dijo, acércate a él. Entonces yo escuchaba esa voz interna que me hablaba. No era una voz demoníaca, sino una voz interna que me decía, acércate a él, porque había peligro donde yo estaba. ¿Y cómo tú saliste de ese mundo? Al yo conocer al padre del hijo mío, la madre del hijo mío es cristiana. Entonces, ¿la madre del hijo tuyo? No, la madre de... la madre del papá de tu hijo. Ajá, es cristiana, disculpen. Ella es cristiana, entonces él es descarriado. Entonces ya más o menos había como un poco de luz. Entonces, al yo enamorarme de él salí embarazada de él. Entonces salí embarazada, él me lleva a su casa y en su casa entonces está su madre que es cristiana. Todavía yo leía vela, todavía yo fumaba cigarrillo, leía el cigarrillo, leía la taza, todavía salía de mi cuerpo, hacía todas estas cosas. ¿Y cómo dejaste eso atrás? ¿Qué pasó? Bueno, de ahí empezaron a pasar problemas, que empezamos a ver deficiencias en el jefe de la secta. Por ejemplo, no nos enseñaba las cosas que debía de enseñarnos. Ya, por ejemplo, lo que yo aprendí, lo aprendí ya porque ya yo tenía una comunicación con los demonios. O sea, ya los demonios venían fácilmente, se comunicaban conmigo, Satanás se comunicaba conmigo y yo podía entonces experimentar ciertos episodios. Pero entonces ya yo empecé a ver que las cosas que él estaba diciendo no iban de acorde con lo que yo estaba buscando. Entonces hubo una división en la secta. Hubo una división. El papá del niño salió, yo me fui detrás del papá del niño, salí embarazada dentro de la secta. Entonces llegué a la casa de la madre del papá del niño. Muy bien. ¿En esa casa pasó algo especial? Claro que sí. En esa casa entonces yo empecé a tener llamado de parte de Dios. Empecé a tener experiencia, por ejemplo. Lo que más me azotó, lo que más me dio como para que Dios me introdujera a sus caminos, era que yo tenía miedo de que los demonios se tomaran al niño. O sea, porque yo había hecho un pacto donde yo dije que entregaba a mi hijo. Entonces yo tenía miedo de que el niño que yo tenía, los demonios pudieran llevárselo. O sea, tú hiciste un pacto previamente donde Sí, entregabas a tu hijo sí. antes de estar embarazada. Sí, antes de yo entrar. Cuando ya yo caí embarazada, entonces yo hice un ritual, cubro a mi hijo en el nombre de Jesús. ¿Pero para qué? Este ritual era para entregárselo. ¿Por qué? Porque yo quería que él pudiera experimentar ciertos niveles espirituales. O sea, cuando las personas están en la secta, si, por ejemplo, muchas veces uno no tiene hijos, pero los que tienen hijos quieren que sus hijos, entonces, incursionen profundamente y desarrollen sus dones más que nosotros. Entonces, yo quería que el niño viniera con ciertas especialidades. Entonces, cometí esta locura, pero gracias al Señor, que mi hijo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de entrar a mi vientre, ya él había sido marcado por Dios. Ya él había sido un Jeremías, que dice en Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. De aquí entonces empiezo a tener miedo profundo con el hijo mío de perderlo, porque los demonios venían y me atacaban. Vivíamos en la casa de la suegra. Nunca nos llegamos a mudar a una casa normal. Esto es una historia increíble. De ahí entonces el niño nace por los problemas que nosotros teníamos en la secta. El padre del niño tenía mucha desconfianza. Un muchacho de 17 años. Yo empiezo entonces a vivir mi vida como apartada de este lugar con la familia del padre de mi hijo. Ella, la madre del padre de mi hijo, ponía mucho a Ezequiel Molina, ponía mucha alabanza y entonces ahí Dios empezó a tratar conmigo. Pero tuve muchos problemas porque después que el niño nace, al yo salir ya de ese mundo y dejar cierta influencia, entonces los demonios empezaron a atacarme.
Sufrí una pequeña depresión postpártica donde el niño, yo lo trataba lo mejor que podía, o sea, lo cambiaba y todo, pero mi mente me decía que yo no era una buena madre porque yo no había tenido padres. O sea, yo no sabía cómo ser una madre, no sabía muy bien cómo hacer esas gestiones y estaba viviendo en la casa de la suegra mía y con una persona, vamos a decir, de 17 años, que era inexperta. Entonces empezaron a pasarme ciertos acontecimientos donde los demonios entonces empezaban a ministrarme en la cabeza y empezaba a sufrir, vamos a decir, ataque de depresiones, pequeñas partes de depresión. Entonces empecé a pelear esta batalla con mi hijo y empecé a vivir procesos dentro de la casa de la suegra mía. Entiendo. Entonces, durante esa época, la relación con el papá de tu hijo se deterioró. La relación con él, ciertamente, entre comillas, iba bien. Porque antes de yo entrar a la secta, o vamos a decir en el transcurso de la secta, hubo un demonio que me habló. Y ese demonio me dijo que cuando las cosas entre él y yo estuvieran bien, ahí estarían mal. Y cuando estuvieran mal, ahí era que las cosas estarían bien. Imagínense que si ahora mismo yo no estoy con él, entre comillas, para ese demonio, las cosas están bien. Porque entonces empecé a vivir episodios donde al él y yo salí de la secta, yo empezaba a escuchar demonios que me hablaban dentro del cuerpo de él y decían que entre él y yo iba a haber mucha muerte. Entonces empecé a pelear esta batalla, yo enamorada de él, yo amándolo a él, con un niño pequeño, en una casa que no era un espacio de nosotros, empezamos a vivir ciertas situaciones en este lugar. Entiendo. ¿Y en algún momento se separaron formalmente? Cuando yo llegué, esto me hace reír. Cuando yo llegué a la casa de la madre de él, ella es cristiana. En ese tiempo, yo nunca he contado esto en público, te lo voy a dar a usted. Y yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, él dormía en una habitación, la madre dormía en una, entonces él tenía un hermano. El hermano, no sé si dormía no me acuerdo muy bien, el hermano tiene algunos pequeños cositas, dormía en su habitación aparte. Y resulta que al ella decir que él era muy joven, y yo también, entonces ella nos apartó a nosotros. Yo duré durmiendo con ella 9 meses. Oh. Y dormía con él, o sea, yo iba en la mañana, dormía con él, él se pasaba para mi cama y en la noche yo duraba un rato, entonces después volvía para, o sea, Ay, Dios aún mío. así yo teniendo a una persona que yo pudiera, por ejemplo, vivir mi vida con mi hijo y con una pareja que ya Dios, después de tantas cosas que yo había pasado con mi familia, yo pensaba que ya yo había encontrado una persona que iba a estar ahí al lado mío. Entonces empecé a tener problemas con él dentro, vamos a decir, de la casa. Ciertamente, si él es mi pareja y yo no puedo dormir con él y yo tengo que vivir una vida así, ya entonces ahí empezaron las cosas a complicarse. Estaban separados dentro de la misma casa, tú embarazada incluso, y luego con el niño. Sí, en cierta forma, porque nosotros estábamos, pero entonces en la parte de nosotros dormir juntos, Sí, claro, como pareja. entiendo. La intimidad estaba afectada. Wow, ¿en qué momento tú te conviertes? Empiezo a tener ciertos problemas, entonces empiezo a tener experiencias espirituales, donde yo todavía sigo, por ejemplo, incursionando, buscando, para yo poder descubrir quién yo soy, para poder ver de dónde yo venía y todas estas cosas. Entonces empiezo a pelear una batalla, porque entonces ahí nos vamos a vivir, el padre del niño y yo, nos vamos a vivir para la casa donde los abuelos, y yo empiezo a cuidar a los abuelos, a mi hijo que había nacido. Entonces el padre de mi hijo lo mandan para un colmado para trabajar y me quedo yo entonces sola con los abuelos del padre de mi hijo y con mi niño. Entonces aquí empieza mi batalla, aquí empieza mi real guerra. Usted sabe que yo vengo, vamos a decir, con un problema de parto, con un niño pequeño, el padre de mi hijo para otro lugar, entonces empiezo a tener batallas espirituales. De aquí entonces empiezo a ver la forma de cómo yo busco de Dios. Y empiezo entonces a humillármele a Dios, pero entonces de una manera diferente, porque yo veía el mundo de una manera diferente. O sea, yo decía que si yo me arrodillaba desnudo en un baño, totalmente desnudo, a orarle a Dios, yo sentía que Dios me iba a escuchar. Entonces aquí empezaba a llorarle a Dios y a decirle a Dios. Entonces después de ahí Dios empezó a tratar conmigo. Dios me llevó una experiencia donde me lleva al infierno. Y aquí empiezo entonces a ver cosas en el infierno. Llegué como a la puerta. Cuando llego a las 5 de la mañana a esa dimensión, veo que hay unas bolas gigantes cayendo.
veo que detrás de mí hay un ángel y escucho esa voz que me habla y me dice, mira Jennifer. Y miro a lo lejos y a lo lejos veo un pequeño boquete que era como un lugar donde caían las almas. Se escucha muy bien esto. Entonces las almas caían ahí. Entonces yo estaba desesperada porque no sabía dónde yo estaba. Yo había pactado mi alma. Era normal que si yo, por ejemplo, a esa hora me da un infarto, me da algo, yo supongo que eso fue lo que me dio, caí en esa dimensión, yo iba a estar asustada, iba a ir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, cuando la voz me habló, me dijo, tranquila Jennifer, aquí solamente vienen las personas que están condenadas a caer aquí en este lugar. O sea que hay personas que han sido condenadas para caer en ese lugar. Y yo veía que las bolas caían, descendían, y cuando descendían esta bola, hechos de esqueletos humanos, hechos de mano, de cabeza, caían, consumían todo lo que tenían. Entonces de ahí yo empecé a subir. Cuando subí, entré a la dimensión física. Entonces duré como una semana con fiebre. Entonces aquí yo empecé a pensar, empecé a decir, Dios me está haciendo un llamado. Dios me está llamando. Después de esto, entonces viene Satanás a buscar mi alma. Porque muchas personas no saben, y es que hay gente que el enemigo le vende el alma en los sueños. Ellos están viviendo ciertos episodios y ellos no saben que ya el enemigo tiene el alma atrapada de ellos. Por eso tú ves que ellos empiezan a hacer diferentes tipos de actividades y de cosas que ellos no entienden. Y es porque ya el enemigo tiene el alma de esa persona atadas a cadenas y a grillos. Entonces yo recuerdo que él viene donde mí y me dice, te faltan 3 días para yo venirte a buscar. Entonces yo decía, tengo un niño pequeño, no tengo un lugar, estoy atendiendo a los abuelos del padre de mi hijo. En ese tiempo también el padre de mi hijo estaba haciendo papeles para irse a Estados Unidos. Actualmente está en Estados Unidos. Y entonces todas esas cosas empezaron a caérseme encima. Y yo empezaba a llorar, a quebrantarme. Entonces me faltaban 3 días para que me vengan a buscar. Cuando llegaron a buscarme, Vladimir, yo recuerdo que me arrodillé porque en la secta nosotros le llamábamos a él Padre. El Señor reprenda. O sea, nosotros no le decíamos su nombre normal, sino que nosotros éramos hijos de él. Y nosotros le llamábamos Padre. Entonces ya él venía a buscarme a mí. Y recuerdo que me arrodillé delante de él. Y cuando me arrodillé, recuerdo que habló. Y había algo tan poderoso que pasó en ese momento. Y era que cuando yo me arrodillé, él venía a hacerme una pregunta. O sea, mi alma estaba en peligro totalmente. Y él me dijo a mí, mientras estaba arrodillada, me dijo, tú no amas a Cristo. Yo nunca fui cristiana. Nunca me criaron, me inculcaron en una iglesia. A mí no me llevaban a una iglesia. Viví una vida desordenada, mis padres no me llevaron. Nunca supe nada de yo decir, vamos, soy cristiana. Entonces él me preguntó eso. Entonces dentro de mi corazón yo le dije, yo sí amo a Cristo. Pero decir esto, si yo fallaba en esta palabra, él podía llevarse mi alma y yo podía fallecer en el momento. ¿Y qué pasó cuando...? Entonces ya de ahí despierto de, vamos a decir, de la experiencia. Digo yo que una experiencia, pero ya yo estaba muriendo. Ya yo estaba como en el lugar, como que ya mi alma ya... O sea... Cuando una persona está en este episodio, es como cuando uno sufre un ataque. Yo sufrí un ataque de muerte en el lugar. Ya después de ahí, entonces empiezo a pensar, empiezo a decir, yo tengo que ir para la iglesia. Y empiezo a cambiar. Ya entonces los cigarrillos que me fumaba, ya no puedo fumármelo. Bebía cerveza, ya no puedo beber cerveza. Entonces empecé a tener experiencia con Dios. De ahí nos fuimos de nuevo para Guaricano, para la casa de la suegra mía. Entonces de ahí empezó el proceso de yo buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo pasaste antes de tomar la decisión definitiva de convertirte? De una vez, porque los episodios fueron muy fuertes. O sea, ya yo estaba que si no entraba, ya mi alma, ya yo no hubiese estado viva posiblemente para el momento. Entonces yo de una vez acudí al llamado, pero el padre de mi hijo no acudió al llamado, no entró conmigo. Él sale de la secta conmigo. Entonces Dios me llama a mí, llamándolo a él también, pero él nunca entró a la iglesia. Nunca. Nunca. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. ¿Fue fácil para ti una vez en la iglesia te aceptaron o viviste procesos difíciles? No, ahí? Nunca he sido aceptada en la iglesia como tal. En la iglesia empecé a vivir los peores procesos que usted no se imagina. Son hermanos míos, somos todos cristianos, pero cuando tú vienes de este mundo
de un mundo donde tú practicabas, de donde ellos saben, me vieron que yo fui vestida incluso a la iglesia en forma ya de una persona satanista, que fui y me convertí ahí. Ellos vieron toda mi vida, ellos no me iban a tratar a mí como tal, me trataban desechándome siempre. Hasta el sol de hoy todavía pasa eso. Hasta el sol de hoy. Wow. Hasta el sol, bueno, las personas que me trataban así dividieron la iglesia, se fueron para otro lugar. Entonces, en la iglesia que yo me quedé siempre ahí tranquila. Entonces, ahí Dios empezó a usarme. Dios empezó a usarme. El llamado de Dios conmigo fue muy fuerte, porque entonces de ahí empecé a perder a mi familia. Vamos a decir, tuve ya que vivir una vida con mi hijo sola, como madre soltera, porque el padre de mi hijo empezó, ya como él sabía que se iba, empecé a tener problemas con la familia. Empezaron ciertamente a darme la espalda. En el día de hoy quiero mucho a mi suegra, a la abuela de mi hijo, porque me ha ayudado mucho entre todo este tiempo que he pasado de proceso. Y posiblemente en ese espacio, los problemas que pasaron o que acontecieron para empujarme al propósito de parte de Dios. Claro que sí. Entonces de ahí empecé a sufrir lo que es el abandono, donde ya yo quería, por ejemplo, seguir formando la familia, y él no quería. ¿Por qué? Porque ya yo me había introducido al cristianismo y él no quería que yo fuera, vamos a decir, cristiana, que yo estuviera en la iglesia. Entonces se fue a Estados Unidos hasta el día de hoy. Tienes 10 años ya en la iglesia. Tengo 10 años. 10 años. Y todavía estás de alguna manera soportando esto del rechazo. Sí. Sabes que yo he entrevistado a muchas personas evangélicas cristianas y siempre me hablan de que en estos tiempos hay muchas personas infiltradas en la iglesia que realmente no son cristianos, sino que están ahí tratando de corromper a los que sí realmente son cristianos. Dentro de la iglesia pasan muchísimas cosas que el mundo no conoce. O sea, nosotros como humanos, nosotros hemos puesto la carta de otro lado a como Dios la quiere. Dios quiere la cosa de una manera y los humanos la ponen de otra. O sea, Dios no viene a empujarte, Dios no viene a criticarte, ni a hacer juicio contigo. Dios viene a levantarte, a restaurarte y a sanarte. Es muchas veces lo contrario de lo que hace la iglesia. La iglesia, en vez de recibir a esas personas que vienen de ese mundo, en vez de recibirla con la mano abierta, si usted fue prostituta, por ejemplo, ellos van a creer que usted va a acostarse con todos los hermanos. No debería ser así. No debería de ser así. Se supone que son las personas que Dios está buscando, Claro. a los pecadores. No clasifico todas las iglesias de esta manera, ni todos los pastores, pero es lo que pasa. Si una persona que fue ladrón se convierte, ya esa persona piensa que tú no puedes dejarlo solo en la iglesia porque se te va a robar los instrumentos. En este caso, como yo venía de esos lugares, muchas veces me calificaron como bruja, como que quería dar enviaciones, como, vamos a decir, como que yo no era realmente lo que decía. Pero gracias al Señor, el tiempo ha dado evidencia de que he pasado muchos procesos que posiblemente pastores que están arriba, si pasaría, no estuvieran a donde yo estoy. Y Dios me ha mantenido de pies. Interesante. Sabes que tienes un canal de YouTube donde compartes muchas cosas. Sí, sí. ¿Por qué decidiste abrir este canal para compartir tanta información? Dios, en el transcurso de todos los procesos que yo he pasado, empezó a enseñarme a mí. No le voy a decir que fue hombre, fue Dios que empezó a enseñarme mediante procesos, dificultades, vamos a decir, ataques demoníacos, por ejemplo, satanistas, brujas que me atacaban. Entonces Dios empezó a prepararme en ese terreno. Por ejemplo, me abandonaron sola con un niño. Yo tuve que sobrevivir con un niño, donde yo me vi sin comer, donde me vi sin casa, donde me vi sin darle nada a mi hijo. Y todo este proceso me llevó a mí a adquirir un conocimiento en Dios. Me llevó, por ejemplo, un tiempo a leer mucho la palabra. Duré como 5 años yendo al monte, que hasta el día de hoy voy al monte, amaneciendo en el monte diario. Y no es fácil para una persona que viene del ocultismo, que viene del satanismo a la iglesia. Yo no puedo ser una persona normal de que yo venga a acostarme en una cama o de que yo tenga que vivir una vida normal. Claro que no. Yo iba a tener ataque por lo que yo hacía. O sea, lo que yo le servía venía a buscarme a mí. Muchas veces ha venido a buscarme. Satanás, que yo le servía a él, ha venido a buscarme aquí. Entonces, yo mantenerme de pie ha sido por la misericordia de Dios. Entonces, entre todo esto, de toda esta batalla con las personas, con los demonios dentro de los cuerpos de las personas, con los demonios afuera, entonces Dios empezó a prepararme en el área de guerra espiritual.
Preparar a las personas por dentro. Si te está pasando esto, pues haz esto por la palabra, no dándole otra teoría. Porque si yo le mando a usted, por ejemplo, usted tiene un problema espiritual y le digo, échele sal a esa agua y échele un poco, vamos a decir, de ruda, No, ya eso vaya y prende una vela, No. pues eso es lo que quiere mucha gente, que tú le digas. Eso es lo que quieren muchas personas. Hay personas que quieren que tú los mandes a practicar el ocultismo, porque tú saliste del ocultismo, pero no es así. La clave mía es la palabra. Entonces Dios me dijo, me empezó en Facebook, de aquí empecé a dar palabra. Dios me dijo, da palabra en Facebook. De aquí entonces empezaron a conocerme, me invitaron a la página de YouTube, empecé a incursionar en YouTube y hasta el día de hoy, con muchas dificultades, ahí está el canal que ha ayudado a muchas personas, gracias a Dios. Qué bueno. Yo quiero saber finalmente cuál es tu propósito al compartir tu testimonio. Yo quiero que la gente te escuche, porque decía al inicio de la conversación que este tipo de cosas se comparten para que quien está ahí mirando y que quizás está transitando por esos mismos caminos se entienda que para él o para ella también hay oportunidad. Pero tú, personalmente, ¿cuál es el propósito que tienes? Antes yo le decía al Señor, si tú me cambiaste a mí, ¿qué tú no puedes hacer con el ladrón, con aquellas personas que están en lo más profundo, en la oscuridad, con aquellas personas que posiblemente no tienen un espacio, que están viviendo en las calles? Entonces, el propósito mío, que si Dios hizo ese milagro conmigo, ¿qué no puede hacer Dios con las personas? Las personas que me conocen ven el testimonio. Entonces, el propósito mío es hacer que Cristo llegue a más personas, que Cristo toque corazones, ayudar a las personas que puedan enfrentar esas batallas espirituales que posiblemente yo no pude por falta de conocimiento, pero que después Dios me dio la victoria y en el día de hoy Dios me ha permitido abrir puertas. Por ejemplo, personas que tienen problemas generacionales, personas que creen que Cristo no lo ama. A muchas personas Cristo lo ama, Cristo lo busca en su dificultad, en su tormenta, en los momentos donde yo estaba llorando. Cristo estaba ahí conmigo. Mi testimonio es algo largo, tocando algunos puntos, pero espero que el mensaje le haya llegado a cada uno de ustedes. El propósito mío es que el mensaje de Cristo llegue a más naciones, a más personas, que llegue a los corazones y que impacte y que cambie a alguien. Me alegra saber que tu hijo está bien, Jennifer, porque eso de que vendiste a tu hijo es bien complicado. Gracias a Dios que hoy me dices que él está bien, que Dios lo cubrió con su sangre. Sí, a él no le pasó nada. O sea, eso fue como un acto de inmadurez. Mencioné esto aquí, yo nunca lo menciono, pero mi hijo, gracias a Dios, es un niño muy bien. Más adelante entonces podremos hablarle de él. Sí, porque es importante decirlo también porque hay gente que hace cosas peores. O sea, yo he escuchado muchas cosas y definitivamente a veces cuando la gente está ciega y está buscando lo que uno tiene que buscar porque tú estabas atrás de poder. Imagínate, vivías en esa época con precariedades, no estabas en bonanza económica, estabas malviviendo, pero aún así estabas metida en una secta donde lo que estabas buscando no era algo bueno. No era nada bueno. Y fíjate que uno escucha el relato y uno dice, wow, pero mucha gente lo que quiere es tener dinero, lo que quiere es tener bonanza, riqueza, vivir bien, viajar por el mundo. Tú estabas detrás de otras cosas. Sí, muy diferente. Oye, yo no tenía dinero, yo no estaba detrás de dinero. Yo estaba detrás de ciertas informaciones y de ciertos poderes. Vamos a decir, entender la mente compleja que a veces uno tiene, las experiencias que uno no entiende. Y yo voy un poquito más allá. Quizás tú estabas buscando ser parte de algo. Sí. Porque definitivamente durante toda tu vida... Con usted. Durante toda tu vida no tuviste esa estabilidad y necesitabas sentirte parte de una familia. Sí. Y mucha gente entra en espacios así como este, de todo tipo, negativos, buscando eso. Exacto. Buscando gente que los proteja y hacen muchísimas cosas malas y entienden que lo vale porque están siendo parte de una estructura que los hace sentir bien, cuando realmente no es así. Así Exacto. que yo creo que fue también lo que pasó contigo. Creo que fue lo que pasó contigo. Sí. Bueno, gracias por compartir tu testimonio aquí, de verdad. Te auguro muchos éxitos. Sigue trabajando en tu canal. Yo sé que vas a crecer muchísimo. Vas a tener 100,000 suscriptores rápido para que te manden tu placa. Y nada, que sigas logrando ese propósito que te has propuesto. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a usted por darme la oportunidad de expresar el testimonio en su espacio. Que Dios bendiga a cada persona. Que Dios lo bendiga a usted también de manera en especial y poderosa. Antes de venir para acá,
el Señor habló conmigo, me habló de usted. Recuerda que yo le dije que Dios me habló de usted. Y Dios me decía a mí que Él expande este lugar. Quizá muchas personas te han dicho, la expande, pero esto es algo evidente. La expande a otros lugares para también otras personas de otras naciones tener la parte de la entrevista. El Señor me dice que la pone arriba en la punta de todas las plataformas que hay. La gloria y la honra sea del Señor, que están llevando ciertos mensajes. Dios lo va a poner y eso no va a durar mucho. Dios dice que lo va a manifestar pronto y que tiene una cobertura sobre su casa, sobre su familia y muchos proyectos que Dios tiene con usted. El Señor ya lo ha establecido y le dice, le doy el acceso para que Él pueda entrar. Amén. Muchísimas gracias, Jennifer. Amén. Gracias a usted.